conceptos teóricos generales. A todo eso se aplica tanto para autopistas como para caminos de 2 carriles. Entonces, hoy vamos a ver toda la parte de autopistas según el manual del 2016, que es el más actualizado que vamos a tener. Ahí se ve en pantalla completa, se ve en tamaño, los ve en tamaño entendible la presentación. A ver un poquito. Ahora. Ahora a ver. Bien, perfecto. Bueno, como les dije, este material es de la Universidad de Rosario, de la maestría. Hay algunos conceptos que voy a ir pasando bastante por arriba, dado que se los dio. Vamos a hablar un poquito de lo que es una autopista. Hay algunos que conocen, hay algunos que no deben conocer, pero es una infraestructura que tiene 2 o más carriles por sentido, donde existe control total de accesos y egresos. ¿Esto qué significa? Que tanto el ingreso como el egreso a la corriente de tránsito o vendría a ser al sentido que estamos analizando, está controlado con rampas de salida o rampas de ingreso. Eso caracteriza mucho o directamente caracteriza a la autopista. A diferencia de lo que por ahí podemos ver en la autovía de Santa Ana, Posadas, bueno, esos controles no están bien regulados, no es el control total, entonces, bueno, es autovía. Está separado físicamente, puede ser barreras o puede ser alguna separación física de espacio físico, un cantero de tipo verde, pueden ser que vayan por distintos lados y bueno, están separadas. Y lo que vamos a analizar, el flujo de tránsito que vamos a ver es ininterrumpido, o sea, no van a tener interferencias externas. Como dije, los ingresos y los egresos se realizarán a través de ramas diseñadas para maniobras de alta velocidad, o sea, que no existan interferencias por el ingreso y el egreso. ¿Qué componentes tenemos en una autopista? Bueno, los tramos básicos, que son secciones que no están afectadas por estas maniobras de acceso o egreso, o convergencia y divergencia, digamos, próximas a estas ramas, porque si bien están estudiadas para que el acceso sea a una velocidad bastante alta, se generan algunas fricciones que se llaman y afectan a la velocidad del tránsito general. Tenemos zonas de entrecruzamiento, que son las zonas donde se cruzan las trayectorias de 2 o más flujos de tránsito. Generalmente están en los lugares cercanos a las rampas de salida o de entrada, donde el que va, por ejemplo, por un carril rápido, quiere o se da cuenta que está cerca de la rampa de salida que tiene que utilizar, entonces empieza a cambiarse de carril para hacer la maniobra de egreso. Entonces esa zona también se ve influenciada. Y las uniones de ramas son puntos de unión entre la rama de entrada y salida con la autopista. Son lugares también de turbulencia.
Entonces, las consideraciones generales que vamos a tomar y a tener en cuenta son buen estado de la calzada, ausencia de incidentes de tránsito, o sea, no puede haber los accidentes de tránsito, no van a estar considerados, y que las condiciones climáticas sean buenas. Todo lo que estamos hablando es para poder analizar la capacidad de un tramo o sección de autopista, donde vamos a establecer, según lo que vamos a estudiar, el nivel de servicio que se encuentra esa sección, o también se puede analizar cuántos carriles son necesarios para brindar cierto nivel de servicio, condiciones operacionales o condiciones de diseño. Esto, las definiciones, lo que es la capacidad de una autopista, ya se lo vio, máximo volumen sostenido en 15 minutos de un segmento uniforme para las condiciones prevalecientes de tránsito y calzada. Dijimos que en autopistas se define por sentido de circulación y se expresa en automóviles por hora por carril. ¿Qué significa esto? Que vamos a proceder a unificar el tránsito únicamente en automóviles. Porque si bien el tránsito está compuesto por automóviles, autobuses, vehículos recreacionales, vehículos pesados, ahora vamos a ver que para poder comparar, unificar a un solo criterio, se va a hacer únicamente en automóviles. Entonces se utilizarán factores de equivalencia de camiones en automóviles, así como de los vehículos recreacionales, todo equivalente. ¿Cuánto equivale un camión en esta condición de autopista respecto a la cantidad de autos? Para hacer todas unas equivalencias. No sé si me explico. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, les va a ayudar un poco a aclarar el panorama. Después, la característica del camino son las características geométricas del segmento que vamos a analizar, como ser número de ancho de carriles, obstrucciones laterales en banquinas, distancia entre distribuidores, pendientes y configuración del perfil transversal. Todo lo que es respecto a las características de la sección de nuestra autopista. Las condiciones de tránsito son cualquier característica de la corriente de tránsito que afecte la capacidad, la velocidad en flujo libre o la de operación. Básicamente la composición del tránsito está compuesto por cierto porcentaje de automóviles, de vehículos pesados, la distribución en los carriles, qué tipo de conductores, porque como ya se lo mencionó, la influencia del tipo de conductor que está circulando, si es un conductor de tipo turístico que va una vez por ahí, que son muchas, hay tramos de autopista, que se dio el que va hacia Mar del Plata, no sé si no, perdón, hay tramos de autopista donde van a lugares turísticos, entonces los conductores no son frecuentes, entonces suelen andar a una velocidad más lenta y afectan a la corriente de tránsito. Y la velocidad en flujo libre, como se habló, es la velocidad media que circulan los automóviles cuando los volúmenes equivalentes son bajos o moderados. Es como que si no influye, o sea, directamente no te influye el volumen de vehículos, como que si uno anduviera solo. Entonces, ¿qué velocidad tuviéramos de flujo libre? Ahí influye mucho las condiciones prevalecientes del camino, como ser ancho de carril, distancia a los obstáculos laterales, etcétera, etcétera. Después, el flujo de tránsito, se habla un poquito acá de flujo libre, esto no lo vamos a pasarlo un poquito por arriba, ya es bastante en detalle. Hola. Sí, ¿cómo estás, Felipe? Sí. No, te quería avisar que en la pantalla, al menos a mí, quedó en definición de autopista. Fíjate, apretar F5 porque, a ver un poquito, ¿a todos también están así? ¿Están con definición de autopista recién? Yo tengo características de flujo de tránsito.
Perdón, era solo yo nomás. ¿Está bien? Bien, entonces está funcionando, ¿no? Al que por ahí se le tranca, a mí me pasaba hoy cuando el ingeniero Acuña estaba dando la clase, que yo estaba en mi oficina, también se me trababa la presentación que él estaba dando y tenía que darle F5, hay que actualizar y se ve que está un poco colapsado el servidor. Así que bueno, Dale. mientras el audio no se corte, intentemos proseguir. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, el flujo de tránsito, tenemos tres tipos: flujo libre, condiciones, ¿no es cierto?, de tránsito que no están afectados por los cuellos de botella. Básicamente, cuando se empieza a congestionar el tránsito, llega a un punto donde se produce la congestión, donde el flujo ya no es ininterrumpido. Se producen detenciones, se avanza, se detiene, como se ve en la definición abajo, de tránsito en congestión. Entonces, aguas, o sea, digamos, hacia atrás, se produce eh, unos embotellamientos que generan una característica del tránsito que no vamos a entrar mucho en detalle porque ya es un análisis muy fino que en este caso se vio en la maestría, pero como pueden analizar o entender, cuando uno pasa el embotellamiento, bueno, hasta que uno aumenta velocidad, se produce una dispersión de cola que le llama, que es hasta que uno puede ir acelerando hasta poder llegar a la velocidad de flujo relativamente estable. Son tres tipos de flujo que se pueden analizar. Esto es un grafiquito donde representa básicamente cómo evoluciona en función. En las abscisas tenemos el volumen de automóviles cada vez que va aumentando, la velocidad en teoría va disminuyendo, la velocidad de flujo libre, se produce una congestión, baja, eso colapsa, y luego hay la dispersión, es cuando de nuevo se aumenta la velocidad para poder llegar al flujo libre. Las condiciones ideales que hoy habló el ingeniero Acuña son las que se consideran que cualquier mejora sobre estas condiciones no producen un aumento, una mejora en la capacidad. Entonces, el ancho carril se considera 360, la distancia lateral mínima 1,80 entre el borde de carril y el obstáculo, y la distancia mínima del separador central 0,60, corriente vehicular únicamente por automóviles, conductores diarios o regulares y sin distribuidores. Estas son las condiciones ideales que vamos a considerar. Entonces tenemos que, digamos, como transformar nuestras condiciones prevalecientes, afectándolos por unos factores, para transformar en ideales y poder comparar para distintas situaciones. Terreno llano o con pendientes no superiores al 2%. Si tenemos un análisis, una sección que tiene pendiente, bueno, se analizará distinto, como ya veremos. Perdón. Curva, volumen, velocidad. Bueno, acá se ve que para una cierta velocidad de flujo libre, a medida que va aumentando el volumen equivalente, o sea, la cantidad de autos que circula por hora por carril, él llega a un punto de quiebre donde empieza a disminuir la velocidad. A tal punto que llega, ahí se ve una curva punteada que dice densidad 28 autos kilómetros por carril. Ese punto es el que se considera el que se encuentra en su capacidad. O sea, es la máxima cantidad de vehículos, de automóviles en este caso, que circulan ahí, donde aumentamos y se
termina el flujo ininterrumpido, o sea, colapsa, se produce el embotellamiento y ya la circulación no es fluida. Acá tenemos las curvas, volumen y velocidad para las distintas velocidades de flujo libre y se ve que para altas velocidades de flujo libre la velocidad decae un montón hasta llegar a la capacidad. Para bajas velocidades de flujo libre la velocidad no decae tanto, o sea, va aumentando el volumen y la velocidad no baja tanto para llegar a la capacidad. Entonces ahí se ve que 2.400 automóviles hora carril es la capacidad en velocidades de flujo libre de 112 y 120 kilómetros por hora y 2.250 automóviles para la velocidad flujo libre de 88 kilómetros por hora. No sé si todos me escuchan cortado. Sarabia dice que escucha cortado. Bueno, el que me escucha cortado o se queda colapsado la presentación, que actualice. Bueno, esto es una conclusión nomás de las curvas. Después esta filmina la vamos a colgar para que las vean. Estas son las ecuaciones de la curva, de cada curva de velocidad de flujo libre. Hay una ecuación, entonces uno entra con el volumen y obtiene la velocidad a la cual se está operando. Entonces los niveles de servicio, como dijimos, que en verdad la velocidad no es adecuada para definir los niveles de servicio, ya que en un amplio rango de volúmenes, como hemos visto, la velocidad es constante. Entonces la calidad de servicio, la libertad para maniobrar, para moverse, la proximidad con otros vehículos son igualmente importantes. Entonces, estas características están relacionadas directamente con la densidad, como las imágenes que el ingeniero Acuña les mostraba para los distintos niveles de servicio. Se veía cómo había más vehículos en esa foto instantánea que tenían, como había a niveles de servicio más altos, a veces en ese sentido va creciendo, había mayor densidad, más automóviles, kilómetros por carril, entonces va decayendo. El nivel de servicio F, o sea, es el que se genera el colapso. En el E todavía estamos en el límite, donde la densidad puede llegar hasta 28 automóviles kilómetros por carril, que era el valor de la capacidad de ese segmento que estamos analizando. Bueno, acá está la descripción de los distintos niveles de servicio. Es una descripción cualitativa básicamente del confort de marcha que uno siente al circular por ese segmento que estamos analizando. Tengan en cuenta que se analiza un segmento. En todo un tramo, tanto de autopista como camino de dos carriles, por ejemplo, camino de dos carriles de Oberá a Campo Viera, bueno, tendrá distintos segmentos de análisis en función de si es secciones rectas o secciones con pendientes, pendientes descendentes, ascendentes. Bueno, cada uno de esos tramos de análisis nos va a ir determinando distintos niveles de servicio en esos tramos. Lo que hay que buscar a la hora de diseñar es que se mantenga en un nivel de servicio acorde a lo que buscamos, pero que no existan variaciones. Qué sé yo, por ejemplo, tenemos un valor promedio de nivel de servicio B o C en casi todo el segmento, el tramo análisis, pero hay 2 o 3 segmentos que están en el nivel de servicio E, ya próximo a colapsar, o F quizás. Entonces, bueno, en eso hay que prestar justamente el análisis para eso, para detectar
eh, para detectar... me disculpan un segundito que voy a hablar por teléfono. Bueno, buenas tardes, soy ingeniero Caballero. Después van a ver conmigo lo que es la determinación del nivel de servicio en camino de 2 carriles. No sé si se me escucha bien. Bueno, como le decía el ingeniero Ibarra, la determinación del nivel de servicio, tanto en autopista como lo vamos a ver después en camino de 2 carriles, es por tramos. ¿Sí? Se van a ir determinando los niveles de servicio en tramos de esa vía. Justamente este procedimiento nos va a posibilitar determinar sectores que requieran una intervención. Esta descripción de niveles de servicio, la descripción cualitativa, tienen en cuenta las características del flujo, o sea, nos va a permitir, o sea, esta clasificación desde el nivel A hasta el F, nos va a servir tanto para autopistas como para caminos de 2 carriles. En el caso de autopistas, entonces, el parámetro que nos va a definir la calidad de servicio que está ofreciendo ese tramo analizado es entonces la densidad. Pues veremos en camino de 2 carriles cuáles son los parámetros y, bueno, las modificaciones, porque la verdad que comparándolo con el manual que teníamos anteriormente de capacidad, en el caso particular de camino de 2 carriles, cambió bastante el análisis. Bueno, ya estoy de vuelta, disculpen la Vale. interrupción, pero hacemos de todo un poco. ¿Vale? ¿Listo? Paso la voz nuevamente. A ver un poquito. Me voy a volver a conectar para poder ver el chat. Bueno, estábamos hablando de los niveles de servicio, los distintos niveles de servicio, las descripciones de los mismos. Acá vamos a hablar de volumen equivalente. Dijimos que cuando se hace el análisis de un tramo, un segmento, el volumen que uno mide o que puede ver real, dijimos que hay que afectarlo por el factor de hora pico, que es para poder mayorarlo, porque en los 15 minutos, como se vio en el análisis que hizo el ingeniero Acuña, dentro de la hora hay un 15 minutos que es mayor. Entonces se hace la relación, el volumen, volumen de hora pico, que está arriba en la fracción, es nuestro volumen real que tenemos, completo de automóviles. Abajo tenemos justamente el factor hora pico ese para poder corregirlo, y hay dos factores de corrección. Uno es por la presencia de vehículos pesados y otro es de factor de pericia, que es por el tipo de conductores que hay en la corriente de tránsito. N es la cantidad de carriles. Entonces calculamos un volumen equivalente en función de el volumen real que tenemos, el que medimos en toda acuérdense que analizamos por sentido.
Entonces, en el sentido que tenemos, por ejemplo, puede haber 3 carriles, 4 carriles, 2 carriles. Entonces, n será 2, 3, 4, según tengamos. El factor hora pico es un factor justamente que tiene en cuenta los 15 minutos más cargados y los otros dos factores de corrección que son para transformar la corriente total de automóviles, de corriente total de vehículos, lo transforme todo a automóviles. Bueno, el factor hora pico, como hablamos, es la relación entre el volumen horario sobre la máxima relación en los 15 minutos, generalmente, que les mostró el ingeniero Acuña. Ajuste por vehículos pesados. Bueno, acá empieza la parte linda y complicada. Como dijimos, los vehículos pesados son de mayor dimensión que los automóviles, entonces ocupan más espacio. La capacidad de operación de estos vehículos, de aceleración, desaceleración, mantener la velocidad, generalmente es inferior a la de los autos. Entonces, al mezclarse en el flujo de tránsito, esta diferencia de capacidades de rendimiento te origina formación de discontinuidades en la corriente vehicular que no pueden ser fácilmente cubiertas por maniobras de sobrepaso. O sea, realmente interfieren y o sea, no es que molestan, sino que complica más el sobrepaso y suele hacer disminuir la capacidad cuando existe una mayor presencia de estos en la corriente total de tránsito. El segundo impacto esencialmente es significativo en las pendientes ascendentes prolongadas, donde los camiones se ven forzados a disminuir sensiblemente su velocidad. Entonces, generan discontinuidades en el flujo, se arman los famosos pelotones. Entonces, hay una formulita para la corrección por vehículos pesados, donde tenemos que analizar según el tramo que estemos viendo, si es largo uniforme, va a entrar en esta clasificación para este caso, donde el tramo no posea una pendiente mayor o igual al 3% en longitudes superiores a 400 metros, o pendientes entre el 2 y 3 en longitudes superiores a los 800 metros. Entonces, si estamos dentro de ese margen, podemos considerar como un tramo largo y uniforme. ¿Por qué? Porque las pendientes no son tan significativas y no afecta a la velocidad de los camiones. Y después tenemos que analizar como una pendiente específica ascendente a cualquier pendiente que esté entre el 2 y 3% con una longitud mayor a 800 metros. O pendientes de 3% o más en longitudes superiores a 400 metros. Entonces, tenemos que analizarla individualmente. Tramo largo uniforme. Vamos a tener dos clasificaciones también dentro de los largos y uniformes. Terreno llano, donde las pendientes serán no mayores al 2%, y si no será terreno ondulado, donde la combinación hace que que la velocidad de vehículos pesados baje, pero no es muy prolongado, entonces por eso no pasamos a una rampa específica. Entonces, ¿de qué nos sirve para saber? Bueno, para saber nuestro factor de equivalencia en automóviles de los vehículos pesados en terreno llano o ondulado. En uno es 2 y en uno es 3. Ese coeficiente E sub C que va en la fórmula, volveremos para atrás, de factor de vehículos pesados. Es 1 sobre, la fórmula dice 1 más el porcentaje de camiones o de vehículos pesados, porque a los automóviles no se lo considera en esta corrección, por el coeficiente de equivalente de camiones menos 1. Ese es el sub C, el que tenemos que determinarlo según el caso que estemos. ¿Se va más o menos entendiendo? ¿Escuchan más o menos? ¿Se escucha bien?
Consulten, si algo no entienden, consulten, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Entonces tenemos para el caso llano o ondulado, tenemos estos coeficientes. Ahora, para pendientes específicas ascendentes, tenemos distintas tablitas donde se ve, bien arriba dice tabla 8, equivalente para mezcla 30% camiones simples y 70% camiones pesados. Tenemos tres tablitas donde esos porcentajes van variando, 30-70, 50-50 o 70-30, de la distribución entre camiones simples y pesados. En caso que tengamos valores intermedios, bueno, habría que interpolar. Entonces acá tenemos una sola pendiente ascendente del 2%, del 2,5%, tenemos la longitud y buscaremos el porcentaje de camiones y ómnibus, 2, 4, 5, 8, 10, bueno, se buscará ahí el coeficiente L sub C. Esta es para, sí, pendientes mayores, 3,5, 4,5, 5, 6. Esta tablita es para 50% camiones simples, 50 camiones pesados. Y lo mismo va cambiando las pendientes. Esta es para 70% camiones simples, 30% camiones pesados. En el manual, después le vamos a dejar el manual, le van a poder analizar bien qué son camiones simples y pesados. Y acá viene el caso de pendientes compuestas. Quizás el caso más complicadito, porque es una sucesión de pendientes. Tenemos podemos hacer una simplificación donde podemos calcular una pendiente promedio, pero esto podremos hacer únicamente cuando cada una de las pendientes es inferior al 4% o la longitud total del conjunto es menor o igual a 1200 metros. Entonces, ahí podemos hacer el cálculo de la pendiente promedio. Lo único que se hace, se ve qué altura total sube, dividimos por la longitud total de las tres pendientes, de las tres rampas vendría a ser, y calculamos una pendiente promedio. En caso que no caigamos en este caso, que tengamos alguna pendiente superior al 4%, o el conjunto sea mayor a 1200, como dice, si las condiciones son más severas, tenemos que calcular una pendiente equivalente. Se utiliza un procedimiento distinto. Pendiente compuesta. Acá se va a ver cómo se comporta el vehículo pesado en la sucesión de pendientes. Vamos a ver un poquito más adelante, le voy a mostrar cómo es la pendiente. A ver, no tengo acá. Pero ahí abajo en amarillo aparece, tenemos 500 metros con una pendiente del 4% y 700 metros con una pendiente del 6%. Entonces tenemos que calcular una pendiente equivalente. Vamos a ver cómo se comporta. Tenemos en línea punteada la curva de aceleración, en línea continua la de desaceleración. Entonces buscamos en línea continua, porque entramos en una pendiente ascendente, o sea, del vehículo desciende la velocidad. Buscamos la del 4% y avanzamos 500 metros en las abscisas. Entonces, 500 metros hasta la pendiente del 4% y hacia la izquierda hallamos la velocidad en la cual el vehículo quedaría. Entonces, ¿por qué? Porque él entra, suponiendo con 90 kilómetros por hora, que la velocidad que vamos a suponer que va el camión,
descienden esos 500 metros, la velocidad llega hasta una velocidad de 70 kilómetros por hora, como se puede ver ahí. Cuando terminó hizo los 500 metros con ese 4%, bueno, ahora tiene que hacer 700 metros con una pendiente del 6%. Entonces, en la flecha verde se ve dónde vendría a ser ahora nuestro nuevo cero. Tenemos que avanzar 700 metros para subir hasta la pendiente del 6%. Entonces, el camión va a bajar su velocidad, ¿no es cierto? Oh, se cortó la presentación. Bueno, después le voy a explicar mejor, pero no tengo a ver cómo que le puedo marcar. A ver. Puntero. A ver, láser. Entonces, vamos a intentar seguir porque la presentación está cortada. Entonces, dijimos, y empezamos de cero, les explico de nuevo. Tenemos a 90 kilómetros por hora, con la pendiente del 4%, él baja su velocidad en esos 500 metros. ¿Hasta qué velocidad? Bueno, acá, trazando en horizontal, aproximadamente son 70 kilómetros por hora, quedó el camión luego de avanzar esos 500 metros con el 4%. Ahora tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, con una pendiente del 6%, que es acá donde está este punto acá, el verde acá, ¿no es cierto?, el 6%, y avanzamos 700 metros. Entonces, vendría así, ¿se ve el puntero rojo láser ese? Más o menos, ¿me pueden seguir? Bien. Entonces, vamos bajando, va bajando la velocidad en esos 700 metros, que vendría a ser hasta acá, con la pendiente del 6%. Entonces, si trazamos en horizontal, estamos en una velocidad de 35 kilómetros por hora. Entonces, ahora, el camión está ahí. Si hubiera una tercer pendiente, por ejemplo, de menor pendiente, porque hicimos una del 4, una del 6, ahora, por ejemplo, podemos hacer una del 5%, bueno, entonces ahora hay que buscar dentro de esta horizontal la pendiente de aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si veníamos con el 6 y ahora tenemos del 5, el camión va a poder acelerar un poquito. Entonces buscamos la pendiente del 5%, que vendría a ser acá hasta este puntito, y avanzamos los metros que sean, que digamos que haya, qué sé yo, 300 metros, avanzamos los 300 metros hasta un cierto punto. Él recuperó la velocidad. Entonces, al final de nuestra sucesión de 3 pendientes, el camión llegó a 40 kilómetros por hora. Entonces, ahí hay que hallar una pendiente, el punto crítico. ¿Cuál es? Y bueno, va a ser en verdad el punto donde tuvimos la menor velocidad. Ahora después, cuando hagamos el ejercicio práctico, el seguimiento está mejor, está más completo. Entonces ahí le voy a poder mostrar bien el puntito donde queda. Entonces vamos a decir, bueno, la suma de estas 3 pendientes en verdad equivale a una de 1000 metros con una pendiente del 6%, una cosa así. Ahora ya vamos a ver mejor y voy a poder explicarles. Ajuste por población de conductores. Bueno, como vimos hoy, ahí, como se habló, el tema del tipo de conductores que están en la corriente de tránsito, y hay unas tablitas que oscilan el factor de equivalencia entre 1 y 0,85. Entonces, como ven, si los conductores son habituales y regulares, el factor va a ser 1, o sea, no va a haber una corrección porque todos son, o su mayoría, son habituales, conocen el camino, se conocen la sección, las curvas, todo.
Y si tenemos la mayoría, por ejemplo, no habituales, será 0,898 o 0,852. Bueno, hay que ver en qué caso estaremos. Después, hay que determinar la velocidad de flujo libre. Bueno, hay dos metodologías, podemos medir en campaña. Se la estudiará con volúmenes bajos y se hará una velocidad de tipo promedio de todos los automóviles que tengamos. Y también hay una fórmula que acá aparecen factores de correcciones de tipo por las características geométricas de nuestra calzada, como ser el ancho de carril y la distancia o de obstrucciones laterales en la banquina derecha. Y acá aparece un factor que es de densidad de ramas que mide la cantidad de accesos y egresos 1 kilómetro por debajo del sector, o sea, en la cantidad que hay, 1 kilómetro en sentido aguas abajo, en ser. Ancho de carril, dijimos, los anchos de carril son menores a 360, entonces los conductores se ven forzados a circular a distancias laterales más menores, más cercanas, y tienden a compensar eso manteniéndose más alejados de los vehículos del mismo carril. Entonces, en este caso, el volumen pasante decrece. ¿Por qué? Porque uno intenta mantenerse más alejado. Entonces, el factor de ajuste por ancho de carril va a ser, esto es una reducción directa de la velocidad para menores a 360, entre 330 y 360 es 3,1 y entre 3 y 330 es 10,6. Como pueden ver, es la reducción de la velocidad. Para las obstrucciones laterales lo mismo, es similar la sensación que se tiene, tanto del separador central como de los obstáculos laterales hacia la derecha. Ellos perciben, digamos, una molestia, entonces disminuye la velocidad. Entonces la tablita está en función de los carriles, de la obstrucción lateral en la banquina derecha, la distancia en metros y la cantidad de carriles. Entonces nos da la reducción de velocidad de cada caso. La densidad de ramas, dijimos, en verdad dijimos hoy no eran 1000 metros, sino que eran 10.000 metros. Entonces dice, los ingresos y los entrecruzamientos, ¿no es cierto?, así como los intercambiadores, afectan la velocidad. Entonces, la ecuación incluye este término de R, densidad de ramas, que tiene en cuenta el impacto de las ramas sobre la velocidad de flujo libre. La densidad total de ramas se define como el número de ramas, tanto de ingreso o de egreso en la dirección estudiada, ubicadas 5 kilómetros corriente arriba y 5 kilómetros corriente abajo del punto medio del análisis, del tramo de análisis, dividido por 10 kilómetros. Cálculo de la densidad. Bueno, este es otro de la parte más importante final que nos termina determinando los distintos niveles de servicio. O sea, el nivel de servicio que va a estar funcionando nuestro tramo en análisis. Podemos estimarlo gráficamente mediante la curva de volumen-velocidad o podemos hallar la velocidad de circulación, podemos calcular el volumen, la densidad, porque es directamente el volumen equivalente sobre la velocidad media, digamos, de circulación. Entonces, como dijimos, podemos analizar el análisis de capacidad para análisis operacionales, decir, bueno, cómo está funcionando, operando actualmente nuestro tramo para diseñar, en todo caso, para decir, bueno, necesito saber cuántos carriles yo necesito para llegar a un cierto nivel de servicio. Y planeamiento
Bueno, no tenemos detalles como pendientes y otras directamente es un paso antes al diseño y nos puede dar una idea de los requerimientos geométricos. Y volumen equivalente de servicio, este análisis se estima que volumen diario o volumen de servicio para cada nivel de servicio voy a tener o puedo tener a futuro, más que nada para poder predecir cómo se encontrará nuestro camino en el futuro, ¿no? Bueno, esto es un paseo rapidito que hicimos de conceptos generales del análisis en autopistas. Ahora vamos a ver un ejemplito sintético. A ver, un poquito. A ver. Más o menos van globalmente entendiendo, tienen una consulta de esto antes de que yo entre en la parte del ejercicio. Seguro van a tener dudas en las curvas, la parte de las pendientes. Ahora vamos a intentar eh, mostrarle como un ejemplito, a ver si ahí se entiende mejor. Pero la idea es evacuarle las dudas ahora, si pueden arrancar con el trabajo práctico. El trabajo práctico igualmente yo la parte de autopista la voy a lanzar la semana que viene, cuando el ingeniero Caballero dé la parte de camino de 2 carriles. Entonces le voy a dar una semanita para que puedan ver este material que le vamos a colgar, y la idea será que la semana que viene, antes de arrancar la teoría, se haga una pequeña consulta o por lo menos dudas que tengan respecto al análisis en autopistas. Ya voy a arrancar a mostrarles. A ver, autopistas. Ya me aguantan un segundito. Práctica. Bien. A ver, ahí se ve la nueva presentación. Dice ejercicio práctico de autopistas. Bien. Bueno, este es un ejercicio muy simplificado. La idea es que el ejercicio que le demos sea parecido. Por ahí van a tener que buscar algunos de estos datos acá que aparecen muy lindos y hermosos. Quizás le vamos a hacer que busquen en distintas páginas de Vialidad Nacional, que analicen quizás algún tramo, sección, en el caso por ahí de camino de 2 carriles, por ahí se le hace que busquen el tramo, la progresiva tal, que es, bueno, que sea un poco más, no solo con los numeritos, los datos que resuelvan una ecuación, sino que analicen, piensen y entiendan, porque acá, de a partir en más, tienen que analizar las cosas, razonar y no solo hacer por hacer, porque están fritos si hacen esa metodología. Este ejercicio dice que se encuentra el tramo en análisis en un terreno ondulado. El ancho de carril es 3,60. La distancia de obstrucciones laterales es de 1,80. El volumen horario de diseño por sentido es de 4.000 vehículos por hora. Para hablar por vehículo dice que tenemos la parte de automóviles y la parte de camiones también. Porcentaje de camiones simple 8%, porcentaje de camiones pesados 8%. ¿Qué significa? Que el 50% de la parte de camiones, o sea, tenemos el 16% de vehículos pesados, ¿no? Entonces, en las tablitas se recuerdan que había 3 tablitas para distintos porcentajes. Acá estaremos un caso que el 50% son pesados y el 50% son camiones simples.
El factor de hora pico 0,85, densidad de distribuidores 0,9 intercambiadores por kilómetro. Este era el DR, densidad de ramas que habíamos hablado hace un rato. Y el tipo de conductores habituales. También la sección, el tramo de análisis, tiene una rampa compuesta de 3 tramos, uno de 600 metros con una pendiente del 3%, uno de 200 metros con una pendiente del 5% y una pendiente de 2% con una longitud de 800 metros. Entonces, tenemos que calcular la cantidad de carriles necesarios para ofrecer un nivel de servicio D, creo que dice, no veo porque justo me tapa un cartelito ahí que... Bueno, pasos para resolver el ejercicio. Primero de todo, tenemos que determinar el volumen equivalente. Entonces acá dijimos, tenemos un volumen real en el cual tenemos que afectarle por factores de corrección por características de tipo operacionales. O sea, hay presencia de vehículos pesados, hay pendientes. Entonces, vamos por la primera parte. La formulita clásica de volumen equivalente es mi volumen horario que se analizó, que se pudo medir, de 4.000 vehículos por hora. Teníamos el factor hora pico, que era dato, que lo pasaba a los 15 minutos más complicados. Factor de pericia o de tipo de conductores, en este caso es 1, porque los conductores son habituales. Y ahora tenemos que ver el tema de factor de ajuste por presencia de vehículos pesados. Este factor, a su vez, se lo calcula con esta formulita que ya habíamos mencionado. El porcentaje de camiones es 16%, era 8 y 8, se recuerdan. Y el factor de equivalencia de camiones, en este caso, tenemos que mirar qué tipo de... Tenemos la rampa compuesta. Bueno, en este caso, teníamos a ver qué caso caíamos, tenemos que calcular una pendiente equivalente, porque al menos una pendiente es mayor al 4%. Entonces, ahora vamos a aplicar bien la forma, el método, a ver si queda claro. Entonces dijimos, nuestra primer pendiente es de 600 metros, ¿no es cierto? Con una pendiente del 3% en desaceleración, porque, bueno, entramos en la primera rampa. Llegamos al final de esa rampa con una velocidad aproximada de 75 kilómetros por hora. Ahora viene la segunda pendiente, esa es la B1, ¿cierto? La segunda pendiente es de 200 metros con el 5%. Por eso vinimos, a ver, voy a poner el punterito, a ver, el puntero láser. Entonces, vinimos con esa B1, que es donde llegamos al final de la primera rampa, hasta la pendiente en desaceleración, que es esta del 5%. Ahí tenemos que avanzar 200 metros. 200 metros, llegamos hasta ahí. Entonces ahí llegamos con una velocidad de 2. Ahora nuestro tercer tramo era con una pendiente ahora del 3%. ¿Qué significa esto? Tenemos que ir en horizontal con V2 hasta la del 3%, pero en este caso tenemos que ir a la curva de aceleración. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la V2 en una pendiente del 5%. Ahora avanzamos con una pendiente del 3%. Entonces, le permite tener una pequeña recuperación de la velocidad. Entonces, como vemos, son 800 metros que tenemos que avanzar con el 3% en la rampa, en la pendiente de la curva de aceleración. Y como ven en verdecito, él pudo levantar su velocidad. Entonces, al final de
de la composición de las tres rampas, el vehículo pesado llega a una B3. Entonces, ¿cómo podemos hallar nuestra pendiente equivalente? Bueno, tenemos que ver la situación más desfavorable que estamos teniendo. ¿Dónde ocurre? Bueno, en este punto acá, donde la velocidad es la menor. La B2 es nuestra menor velocidad. ¿Y con qué pendiente? Bueno, acá en este punto, acá donde se ve, justo ella pasa por la pendiente del 4%. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo este conjunto de pendientes va a equivaler a una pendiente única de 800 metros, como se ve acá en morado, y una pendiente del 4%. Esa es mi pendiente equivalente crítica. ¿Más o menos se entendió esto? Bueno, al menos uno dijo que se entendió, así que la parte que siempre podría repetir el último tramo. Bueno, hacemos un repasito rapidito, a ver si les queda un poco claro. Una vez que hayamos el análisis de los tres segmentos de la pendiente compuesta, tenemos que ver cuál es el punto crítico. El punto crítico es aquel donde la velocidad es menor, que se produce al final, ¿no es cierto?, del segundo tramo. Era en azul, terminábamos el segundo tramo a una velocidad B2, pero iniciábamos, ¿no es cierto?, el tercer tramo, acá inicia el tercer tramo con B2, con una pendiente, en este caso de aceleración del 3%. Este punto acá es el punto crítico, es donde tenemos la menor velocidad en el conjunto de las ramas. Entonces, este punto acá, si bajamos y medimos, nos da 800 metros. ¿Con qué pendiente? Con una pendiente de desaceleración miramos acá, es esta, del 4%, que es esta misma que está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que el conjunto de los segmentos, de los tres segmentos, equivale a una pendiente única del 4% con una longitud de 800 metros. ¿Entendió, Porichuk? Cáceres, ¿entendiste la última parte? ¿O te quedó algo? Bien. Prosigamos. Entonces, todo este quilombo que hicimos para decir, bueno, esa rampa equivale a una sola rampita de 800 metros y de 4%. Ahora podemos ir a la tablita donde vemos para el 50% de camiones simples, 50% de camiones pesados, tenemos una pendiente equivalente del 4%, longitud equivalente de 800 metros, el porcentaje de 16%, entonces, bueno, la longitud estará acá entre 600 y 1000, entre el porcentaje entre 15 y 20, porque tenemos 16, y bueno, habrá que interpolar. Lo mismo, me pasé para acá, porque tenemos una pendiente del 4%, o sea, estamos acá entre el 3,5 y 4,5. La longitud es de 800 metros, estamos acá entre 600 y 1000. Y el porcentaje entre 15 y 20, nosotros tenemos 16, bueno, hay que hacer una interpolación entre ambos valores y obtenemos un E sub C de acá 2,55. Entonces ahora podemos calcular el factor de equivalencia, el factor de ajuste por
presencia de vehículos pesados. Ya tenemos el E sub C, el P sub C, el porcentaje de camiones, ya tenemos y podemos calcular. Factor de vehículo pesado, 0,80. Entonces ya tenemos todos los coeficientes para poder calcular nuestro volumen equivalente. Ponemos todos los valores, reemplazamos y lo único que nos queda de incógnita es N, porque en el ejercicio lo que queremos hacer es calcular qué cantidad de N, qué cantidad de carriles necesitamos para lograr un nivel de servicio dado. Que no me acuerdo en este momento qué era, si era C o D. Bueno. Entonces planteamos dos hipótesis, una con N igual a 2 carriles y otra con N igual a 3 carriles. Bien, nivel de servicio D. Entonces, para N igual a 2 carriles, nuestro volumen equivalente es de 2.900 autos por hora por carril. Y para N igual a 3 carriles, nuestro volumen equivalente será de 1.961 autos por hora por carril. Entonces, como habíamos dicho que para saber el nivel de servicio tenemos que calcular una densidad. Para calcular la densidad necesitamos obtener la velocidad de flujo libre y una velocidad media. Ahora vamos a proceder a calcular la velocidad de flujo libre. ¿Se acuerdan que había una formulita? Si no tenemos para medir, podemos ocupar la formulita, que está la velocidad de flujo libre, que en este caso la básica, en este caso es 120, que de ahí arrancan todos, y aparecen todos los factores de corrección, por ancho de carril, por obstrucción lateral y densidad de ramas. Reemplazamos esos valores que ya habíamos hablado, no hablamos, bueno. Ancho carril 360, bueno, nuestro factor de corrección será 0, porque mayor o igual a 360, 0. Determinación de factor de ajuste por obstrucciones laterales. En la banquina derecha, obstrucción lateral 1,80, eso era dato. 3 carriles por sentido, que es la hipótesis que vamos a analizar. 3 carriles por sentido para mayor o igual a 1,80, nuestro factor de corrección es 0 también. Y nuestro factor de ajuste por densidad de ramas, suponiendo 2 ramas, una ingreso y un egreso por intercambiador, bueno, nos da 1,80. Ya creo esto era dato. Entonces, reemplazamos todos estos valores y nos da de resultado que nuestra velocidad de flujo libre era 107 kilómetros por hora. Para estas condiciones que tenemos prevaleciente de calzada. Entonces, siguiendo la recomendación, ¿no es cierto?, del manual de capacidad, se adopta la velocidad de flujo libre 104, porque es la inmediata inferior a la calculada. Son las que están en las tablas, en las distintas curvitas que habíamos visto, bueno, no hay 107, sino que hay 104, que es la inmediata inferior. Ahora tenemos que determinar la densidad. Básicamente la relación entre el volumen y la velocidad media. Tenemos que calcular la velocidad media. Entonces, tenemos la velocidad de flujo libre, que es 104, ¿no es cierto? Y tenemos el volumen equivalente para el caso de 3n igual a 3 carriles de 1961. Entonces, llegamos acá, chocamos y obtenemos la velocidad media, que sería prácticamente 96 kilómetros por hora. Entonces, también, para ser más preciso, podemos usar las fórmulas. En este caso, para velocidad de flujo libre 104, bueno, tendremos la formulita 104 menos 0, todo el chorizo, por el volumen, que era 1990 y algo, 1961. Y hacemos en lo termina dando, con mayor precisión, 96,9. ¿Vieron? No había ojo, dijimos que era 96. Bueno, da 96,9. Utilizando la formulita.
Entonces podemos calcular la densidad, que es el volumen equivalente que habíamos calculado, dividido la velocidad media, nos da 20,2 autos por kilómetro por carril. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos mirando para esa densidad, que era para 3n igual a 3 carriles, estamos con 20, estamos acá en el nivel de servicio D, que era justamente lo que buscamos. Para el caso, seguramente, si hubiéramos analizado la hipótesis 2, que era 2 carriles, hubiéramos estado en un nivel de servicio mejor, seguramente el C. Así que, conclusión del ejercicio, que necesitamos 3 carriles para estar en el nivel de servicio D. Así que bueno, más o menos los ejercicios son así de esta índole, más o menos tendrán que buscar algunos datos, así que bueno, espero que hayan entendido. Estas dos presentaciones le voy a pasar al ingeniero Acuña para que las cuelgue en el Moodle. Como les digo, está súper simplificado. Lean, ahí el ingeniero también va a colgar seguramente una guía que tenemos, que es un poco más larga que la que él estuvo mostrando, donde hay definiciones más completas y pueden analizar las curvas, qué es lo que sucede, y de ahí estudien, no se manden a estudiar de esta filmina porque van a hacer agua. Así que bueno, ¿tienen alguna consulta o algo de mi parte? Esto era todo lo que quería dar. Nadie, ni una consulta. ¿Entendieron más o menos? Me hice entender, por ahí fui muy rápido. No es que estoy muy acostumbrado al tema de la virtualidad y a dar las clases, digamos, no es que damos muchas clases, pero algunas nos toca. Así que desde ya a disposición y en el foro de consultas, bueno, ahí pueden consultar o bueno, vamos a ir viendo. Marcelo, Gustavo, ¿alguna acotación, algo? Bueno, uno es con respecto al ejercicio práctico, que bueno, que la semana que viene se va a lanzar entonces después de lo de Camino de los Carriles, la actividad práctica de Camino de los Carriles y la de autopistas. Sí, 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 eso vamos a hacerlo así. Bueno, y con respecto a Camino de dos Carriles, es un poco más extenso. Por ahí la idea era subir ya el apunte de Camino de dos Carriles también, para que lo vayan leyendo y si pueden imprimir al menos las tablas para poder hacer un seguimiento mayor a la clase, que en la misma clase la idea es ir resolviendo un ejercicio como para que se entienda mejor. Así que también vamos a subir no solo la autopista, sino lo de Camino de los Carriles también. Y el manual de capacidad que pide Martín Peretta, el manual completo no lo tenemos. Es muy largo y grande, y hay que comprarlo. Así que tenemos una guía básicamente, eh, que esa lo vamos a subir, que está bastante completa y que de ahí estudiamos.
Sí, con respecto al manual de capacidad, está, bueno, obviamente en inglés y tiene una extensión impresionante. Eh, por eso, o sea, después de, se elaboró esta guía, ¿sí? Para que, bueno, que sea más práctica y que se vaya, porque hace bastante tiempo se trabaja con el manual de capacidad anterior, en realidad en prácticamente todo el país se trabajaba con el manual de capacidad anterior y ahora de a poco la idea es tender a utilizar estos nuevos, si bien hay muchos conceptos que son trabajados de la misma manera, pero en el caso particular de Camino de dos carriles hubo un cambio bastante importante en cuanto a la metodología para la determinación de los niveles de servicio, ¿sí? En los manuales anteriores se determinaba un nivel de servicio para un tramo eh, para ambos sentidos de circulación, ¿sí? Ahora, en este caso, para cada sentido de circulación se va a determinar un nivel de servicio, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos trabajando en esta adaptación y trabajar con esta nueva guía. Bueno, chicos, creo que esto es todo. Por acá cerramos. No sé, Marcelo, si quiere acotar algo, estimo que no. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.